Boreal Televisión presenta. Sí, señor, buenos días, tengan todos. Usted acaba de sintonizar la mañana boreal desde Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. Programa cotidiano que es parte ya de esa vía mediante la cual usted se entera de manera adecuada. Randy Ortiz, un servidor, agradece la sintonía. Qué bueno que nos acompañe. Buenos días, Tahual. Saludos y buenos días, Randy Ortiz y Terrero. Buenos días, amables amigos. Placer, como siempre, estar con ustedes a esta hora por más de 26 años, ya casi 27, en esta producción de Boreal Televisión con cobertura nacional en toda la República Dominicana, igual también a través de las distintas plataformas internacionales. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este miércoles 8 de julio del año 2026. El Congreso cede a presiones y corregirá el Código Penal. Ayer se había convocado una rueda de prensa en la Cámara de Diputados para anunciar la apertura de un espacio de presentación de propuestas, una especie de lo que podría haber sido una vista pública. No se había cedido a todos los señalamientos que se habían hecho con el Código Penal y su puesta en vigencia, su entrada en vigencia a partir del próximo 3 de agosto. Y como siempre, sale a relucir que nosotros dejamos todo para última hora y ponemos el candado después que nos roban. Bueno, pues ayer sucedieron algunos intercambios de palabras en la Cámara de Diputados, comenzando con la famosa acepción de tigre, entre tigres, cosa que no le gustó al camarada Alfredo Pacheco, que le había dicho Piro. Y el asunto es que se ha abierto el espacio. Pero lo de tigre fue lo de Somos Pueblos, que le digo. Aquí, Sí, aquí entre sí. nosotros que somos tigres. Entre tigres. Que somos Aquí entre tigres. Mira, porque Pacheco había dicho que él era un tigre cuando estaba en campaña para... Exacto. Pero usted sabe que la palabra Pero tigre... tú sabes que lo de Somos Pueblos... No lo mismo en la sala del hemiciclo de la Cámara de Diputados que en una campaña electoral, ¿verdad? No es lo mismo. Pero de todas maneras, yo iba a aplaudir. Señores, pero los legisladores están encargados de hacer ley, de hacer las leyes necesarias y algunas resoluciones para llamar la atención para que algo se atienda. Pero también son vigilantes de la ejecución del presupuesto que ellos han aprobado. Y también a su vez representan a los sectores que pudieran verse afectados o que necesitan de algún marco legal, ¿verdad?, para seguir operando ordinariamente. Ellos son representantes. Por eso es que usted ve que el país está dividido no solamente en provincias y municipios, sino también en áreas que a partir de determinada cantidad de votos que obtenga un partido, tiene opción a un diputado. Los senadores son por provincia, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, como se le dice ahora. Pero usted representa a otro. Y muchas voces del pueblo, durante el largo periodo de crear un código penal ajustado a los nuevos tiempos, porque el que teníamos era el de la influencia francesa de hace 120 y pico de años de retraso. Y cuando lo hacen tienen faltas. Se les advirtió cuando estaba en el proceso.
Y lo aprobaron así porque, óyeme, es el caco más duro que hay, se diría en un barrio, ¿verdad? Ante todas las presiones y ante el hecho de que ellos mismos están viendo cómo ya la población se ha ido uniendo sin que nadie las llame a unirse, por voluntad propia, por acciones de la policía, por un problema de costo de la vida, de medidas económicas, una serie de cosas que la gente se siente, y la gente empezó a protestar. Pero no fue ni en Guachupita, ni en Cualé, ni en la 42 de un barrio terrible de la capital, por protesta. Aquí. Sectores medios y hasta Popi dando cacerolazo. Ahí fue que comenzó. ¿Eh? Ahí fue que comenzó. Ahí fue que comenzó. Y que una artista, Meli Mel, estuvo entre las principales figuras convocantes. Una mujer que vive de alegrarle la vida a la gente y del arte, que muchas veces están hasta desconectados algunos, otros no. Entonces, ahí se puso de acuerdo. Ahí vino la rueda de prensa, participando una representación, los voceros de todos los partidos que tienen. Bueno, ese mismo pueblo al que están atendiendo ahora les habló. Ahí hay fallos. Vamos a corregirlo. No estoy muy de acuerdo con la posición de posposición. Se pueden corregir. ¿Por qué? Usted va a posponer la entrada de un código que tenía 125 años de atraso porque hay 3 o 4 fallas. O sea que las 3 o 4 fallas pesan más que todo el articulado. Es una visión. Hay otros que están de acuerdo con que se pospongan. Los respeto, ¿verdad? Porque el derecho que tengo yo a tener una tiene el otro. Pero lo que sea, ellos tienen tiempo a modificar. Porque el código, ¿cómo se llama? De modernidad, lo que nos están cobrando por todas partes ahora. Que le pusieron, no, la ley de anticrisis. La anticrisis. La anticrisis, pero que nos agudiza la crisis y a los mortales. La anticrisis, bien, no la vamos a discutir. Se aprobó en 6 días. En 6 días ya la teníamos. Pero esta con los 125 años de retraso, señores, es el 26 de julio que se cierra la legislatura y tendría que esperar que vengan de vacaciones los señores legisladores. No podría darse el caso de que el presidente... Pero que aprueben en 6 días también esto. Pero que podría darse el caso que si no se logra aprobar esta revisión, sí, el presidente puede convocar una legislatura extraordinaria. Extraordinaria, que debería ser, que ojalá te oiga. Eso no creo que tenga Porque mayor si no inconveniente. lo hacen, quedan mal. Entonces la gente va a decir, para los cuartos sí, que uno no discute que haya que buscar el dinero. Aunque podamos discutir algunas medidas, pero bueno, había que hacerlo. Y se hizo con prontitud. ¿Y por qué este caso no? Señores, hasta un paro médico. Porque hay una parte de esos artículos que los médicos entienden que es un puñal sobre la cabeza. Es probable que los médicos no tengan la verdad absoluta sobre eso. Porque todo el que vive en una sociedad tiene que contraerse a las leyes. Pero, según los médicos, hay aspectos de esas leyes que lo ponen contra la espada y la pared. ¿Es así o no es así? Pero bueno, óiganlo, ¿verdad? Óiganlo, analícenlo. Si tienen razón, entiéndanlo. Si no tienen razón, usted dice, mire, señor médico, pasa esto, ¿verdad? Pero no es que demasiados sectores, desconectados unos de otros en el cuerpo social, y que no son dirigidos por una sola gente, se pongan de acuerdo para protestar. Usted tiene que oírlo. Ahora, huyendo. No, ahora dice Pacheco que la apertura de un proceso de recepción de propuestas que permita corregir artículos, los artículos más cuestionados del Código Penal, no responde ni a presiones ni a protestas que se han estado realizando en los últimos tiempos. Ajá. Y él puede decir... O sea, pero ustedes estaban muy seguros de que iba a entrar el código por encima de todo y que eso... El presidente del Senado llegó a decir que ese código no había que cambiarle ni una coma. No, ese jus. Sí, jurista. Sí. Entonces, ustedes plantearon eso y la idea era eso, pero Randy, mire, ya se abrió el espacio.
Exacto. Hay artículos que han sido señalados de manera específica. Sí, exacto. No solo el tema de la libertad de expresión, el delito de opinión, el caso de los médicos. Hay otros temas que también están siendo cuestionados con el tema de los delitos y esas cosas. Bueno, pues miren este. El artículo 186 del Código Penal sanciona, del que va a entrar en vigencia, sanciona con penas de 6 meses a 1 año de prisión la publicación o divulgación a terceros de imágenes o videos confidenciales o personas captadas en espacios privados. Usted dice, hasta ahí vamos bien, porque nadie tiene derecho a grabarme a mí en mi espacio íntimo, en mi casa, en mi fuero, y publicarlo. Pero es que la Constitución te garantiza el derecho a tu intimidad. Hasta ahí usted lo puede sentir bien. Claro. Ese es el artículo 186. Pero nos encontramos con el artículo 192, que sanciona con la misma pena la difusión de imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento. Pero la diferencia de esto, de que la pena se eleva a prisión mayor de 5 a 10 años. No, eso La primera es con penas de 6 meses a 1 año, o sea, prisión menor. La de la divulgación de imágenes de una persona en espacios privados. Si es en espacio público, que es lo contradictorio, entonces la pena es de prisión mayor, de 5 a 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted graba un accidente de tránsito o un motorista que se subió por la acera y se llevó un muchachito, Dios lo libre. no se puede grabar. Eso es un espacio público. Claro. Usted grabó el accidente, o sea, la situación, y usted tendría que solicitarle permiso al motorista para usted subir eso. El que escribió eso es el disparatoso más grande del planeta. Entonces, Pues las noticias van a desaparecer. van a desaparecer. Van a desaparecer. Entonces, si usted le va a... Permíteme aclararle, no nos vamos a callar desde ahora. Hagámoslo a la buena para que no nos enfrentemos como nos hemos enfrentado varias veces por defender el derecho a la información. Ahora, Atahualpa, el que vulnere un derecho ajeno y abuse de eso, sabe que puede ser demandado, pero no prisión. Pero yo no sé quién fue el disparatoso que incluyó esto. Me imagino que, porque todos estuvieron de acuerdo. O sea, esto es una forma de proteger. Vamos a protegernos nosotros, porque carajo, eso es lo que hacen. A nosotros no nos podrán grabar en ningún espacio público y publicarlo porque tienen que pedirnos permiso a nosotros. Si yo digo, no, tú no puedes publicar eso, tú no puedes hacerlo, pero en un espacio público. Entonces, si es así, la persona, el motorista en este caso, puede demandar a Randy Ortiz porque Randy Ortiz le publicó el incidente sin su consentimiento en un espacio público. Y a Randy le cabría de 5 a 10 años de prisión. Entonces, cuando el policía le dé el balazo al otro tipo en un abuso, yo no lo podría grabar. No, tú puedes grabarlo, pero tú no puedes publicarlo porque tienes que pedirle permiso al policía. Con muchísimo gusto, Cabo Moronta Sarcé, Sí. yo lo voy a aplicar. Su madrina. Sí, entonces, pero miren la contradicción. O sea, se castiga más, o sea, con una pena de prisión mayor, cuando se graba en espacio público, si no se pide permiso a la persona que aparece, a todas las personas que aparecen en la imagen ahí, no es a una, que lo que se sanciona si es en el espacio privado de la persona, que es de 6 meses a 1 año, y en el espacio público de 1 año, de 5 a 10 años. Esas son de las pequeñas cosas que tiene el código. Que evidentemente alguien lo introdujo eso
para proteger sobre todo el ejercicio político. Quizás con la intención, porque el primer artículo puede estar imbuido de la intención más sana de proteger el espacio de cada persona, los espacios privados de cada persona. Mucha gente, por ejemplo, digo, algunos depravados graban sesiones de amor con parejas, y usted ve que las publican en redes sociales. Eso es otra cosa. Eso debe ser sancionado y está ahí. Claro, porque es un espacio íntimo. Pero cuando se fue al otro extremo, ¿pero en qué cabeza cabe, señor? ¿En qué cabeza cabe eso? De que y eso de los pocos que hay. Oye, pero son unos disparates elementales. Si tú me dices que, porque hay leyes que tocan elementos muy difíciles, que a veces tú dices, ¿a dónde está la línea que separa el derecho de lo que sea? Pero no, cosas elementales y evidentes y que no existían en ninguna ley, no existían porque no podían existir. Entonces, además de atrasar el Código Penal, a pesar de todo lo que han hecho, el día que lo hacen bajo la presión de toda la sociedad, salen esa falta que nos llenan de vergüenza porque a nosotros nos ve el mundo entero. Miren, con relación a los funcionarios que hay que medirse para hablar, a pesar de estar haciendo de todo, ¿verdad? Vean las audiencias de España a donde el presidente tiene que asistir. ¿Qué le dicen ahí? ¿Qué le dicen ahí? Óigame, yo le voy a poner un ejemplo ahora. El Ministerio de la Juventud le alquiló un espacio de una casa humilde en Asua a un señor, Atahualpa. No le ha vuelto a pagar, le debe en los últimos 10 meses se lo paga. No le pagó. Pregunto, entonces al ministro de la Juventud yo no puedo decir que es un mala paga o que no tiene una acción de... No, eso es de las cosas que yo no podría decir, pues mire que no, que sí se va a decir. Si a eso era que aspiraban, han metido la pata yo no sé hasta dónde, porque hace muchos años que venimos luchando para que haya esta libertad. Esta libertad no nos la regaló nadie. Es verdad que ha habido administraciones gubernamentales más abiertas y más democráticas que otras, y algunas son semidictaduras, pero la lucha de los medios de comunicación, de la prensa, ha sido sostenida desde la caída de la dictadura hasta aquí, y hasta antes de eso. Porque el doctor Joaquín Balaguer, que fue un semidictador, pero cuando él era articulista del periódico La Información, los artículos de Balaguer contra la invasión norteamericana son de antología, pero después él no permitió, cuando él llegó a la presidencia después de la dictadura, ¿verdad que sí? Así es que no. Arréglenlo porque no nos vamos a callar. La información se dará y funcionario o empleado que meta la mano, actúe mal en perjuicio de los fondos públicos o de la conducta debida de un funcionario, va a aparecer en los medios de comunicación, le gusten a ustedes, con código o sin código. Por una razón sencilla. Y esta no es una clase de comunicación, la conversábamos Atahualpa y yo fuera de cámara el otro día. Señores, la verdad no puede ser condenada en ninguna parte del mundo y los periodistas lo sabemos. Amplíen las salas de audiencia porque iremos todos para allá, porque no es verdad. ¿Por qué? Porque la Constitución nos ampara, que está por encima de los mamotretos de leyes que a veces salen de las cámaras legislativas. Atahualpa, tenemos que hacer un paréntesis por una razón sencilla. Hace horas falleció Cookie Batista. Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. La arquitectura, no solo de Santiago, sino del país, está de luto. Cookie ya tenía una edad avanzada y es una muerte natural. Qué bueno que la vida le fuera tan larga. Creo que llegó a los 102, llegó Cookie, creo. Exacto. Si mal no recuerdo, andaba por 100 o 102. Por lo tanto, uno le expresa las condolencias en primer orden a Rosy, que fue mi profesora, su esposa, su compañera de siempre,
porque fueron ella pintora, artista, y este hombre un artista, porque recuerde que la arquitectura es una de las bellas artes, y Cookie fue un exponente extraordinario de esas artes, o esa arte que conocemos como la arquitectura. Ayer José Miguel Díaz, justamente el arquitecto, nos comunicaba el fallecimiento de Cookie Batista alrededor de las 10 de la mañana. Sí. Y nos dio la información de que lo exponen, lo empezaron a exponer en la funeraria Blandino ayer desde las 3 de la tarde. El sepelio va a ser hoy a las 3 de la tarde en el cementerio de la 30 de marzo. Los que tuvimos la oportunidad de abrevar en esa fuente de conocimiento que fue Cookie Batista, fue un privilegio. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con él, sobre todo en el entorno del monumento, donde él se constituyó también en una especie de asiduo visitante. Y caramba, son procesos naturales, pero como que gente así no debía irse. No Los debía que viven irse. en la capital, vean el Palacio de Bellas Artes de la capital, para que vayan acercándose, ¿verdad? Una aproximación a la vida productiva de Cookie Batista. Bueno. Toda una autoridad, respetado por arquitectos e ingenieros de marca mayor. Y además de... Y un dato curioso que le voy a dar. Le voy a dar un dato curioso, para que ustedes vean cómo el valor de las personas de aquella época. Yo no recuerdo haber visto a Cookie Batista montado en un vehículo. Es más, yo no recuerdo que él tuviera vehículo. No sé si lo tuvo en los últimos tiempos, pero siempre lo vi caminando en las calles de Santiago. Por eso llegó a esa edad. Nunca, realmente no lo recuerdo. Y fíjense que la amistad viene de los años 80. Y nunca recuerdo a Cookie montado en un vehículo. No. O sea, llegar a un sitio manejando, ¿no? Siempre nos encontrábamos caminando. Con su voz grave. Sí. Bueno, entremos en otro tema. Pasa el alma de Cookie Batista. Cumplió con su deber. Bien, nosotros vamos a pasar al segmento de deporte de Mañana Boreal. No tiene un segmento, ¿no? Porque como estamos en el... me dolió la pérdida de Colombia. Que ya entra a los cuartos de finales, o sea que 4 equipos se van a enfrentar entre ellos, eliminar 2 y que quedan 2 para el final. El juego que ayer Argentina le ganó a Egipto, además de espanto y brinco, es una expresión deportiva de cómo una gente resucita en medio de un juego. Y se hace. Egipto decidió tener una estrategia fundamental. No dejaron respirar a Messi. Messi no pudo colocar un solo gol. En principio sí, pero el gol... bueno, siga. No, ¿qué pasa? Pero como Messi se da cuenta que él es la figura a frenar, porque tú te descuidas con Messi y es un gol. ¿Qué hizo Messi? Porque ya quien se fue adelante fue Egipto. 2-0, llegó a estar. 2-0. Y después 3. Sí, 2. Entonces, Messi lo que decidió fue ser el que sacaba de la banda. ¿Qué pasa? El manejo del balón de Messi, eso es exquisito. Entonces, Messi sacando, le daba la bola que la llevaba casi al centro de donde estaba, ¿verdad?, el arco del contrario. Y ahí alguien con la cabeza la metía. Pero antes de que eso llegara, llegaron como a 1 hora de juego y algunos minutos, sin que Argentina viera nada. Y Egipto no cometió un error, Egipto, en eso. Quiere decir que era una victoria aplastante. Como este es el último mundial de Messi, porque ya está muy viejo Messi, está acabado, tiene 38 años, tú sabes, ya no da para más nada. 39 ya casi. Ya 39, ya eso es un vegetorio deportivamente hablando. Oye, se iba a despedir. Recuerden que Argentina es el campeón mundial actual.
y de buenas a primeras, Messi deja de ser el que ataque para ser el que saca. Pero ¿a dónde la ponía? Se la ponía a punto. Colocaron un gol, colocaron el otro y colocaron el tercero. Un hecho casi inusitado. Los narradores del Mundial, que son gente dedicada al fútbol desde que eran chiquiticos, dicen ellos, haciendo un ejercicio, que no recuerdan cuándo Argentina había logrado un hecho de esa naturaleza. De todas maneras, ¿va a revalidar su título Argentina? ¿Sí o no? Ya esa es otra historia. El asunto está en que no es fácil tú irte, por ejemplo, al medio tiempo perdiendo 1-0 con el moco y abajo. comenzar el segundo tiempo perdiendo 2-0. Para tú recuperarte después del minuto 75, creo que fue que empezó a recuperarse Argentina. Y ahora, ayer me dolió la pérdida de Colombia frente a Suiza. Suiza le ganó, Colombia lamentablemente perdió en los penales. Y nos quedamos nada más con 2 de habla hispana, España y Argentina. Sí. Ahora vamos a los cuartos de finales. Hoy yo creo que no se juega. Bueno, yo tengo la tabla aquí. Hoy sí. estamos a... ¿Cómo estamos a...? No. A 8. Sí, mañana comienzan los cuartos de finales. Sí. Francia versus Marruecos, España frente a Bélgica, Noruega frente a Inglaterra y Argentina juega contra Suiza. Sí. El que gane de esos 2 de los cuartos de finales van entonces a la semifinal. Sí. Los 2 que terminen ahí entonces van a la final por el campeonato de esta Copa Mundial, que cada día que pasa se pone más interesante. Bueno, como ustedes comprenderán, yo le doy seguimiento porque yo no sé por qué, pero me da la impresión de que yo no voy a ver muchos mundiales más de fútbol. Por eso me dedico a esto. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Sí, regresamos señor. con más del contenido para este día. Miércoles 8 de julio del año 2026 en esta mañana boreal. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás.
brilla, una aquí estoy nada más. Y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. En la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.
Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Bueno, miren, señores, una acotación al margen y corta. A veces uno no se explica cuál es el papel del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. A raíz de lo que tú me estabas comentando aquí fuera del aire. Porque muchos de esos artículos que se cuestionan del Código Penal eran de conocimiento del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Claro. Y antes de promulgar ese código, que fue promulgado con una ley por el presidente de la República, Luis Abinader, se supone que ese código fue objeto de un examen exhaustivo de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Correcto. Para revisar por lo menos los artículos más conflictivos y que crean penalidades para nuevos delitos que no estaban contemplados en el Código Viejo. Le pasan el código al presidente, la ley de promulgación del código se promulga sin que aparentemente se hayan revisado esos artículos. Hay que recordar que el doctor Antoliano Peralta era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que dejó pasar varias falencias al presidente de la República. Porque cosas como las que se han estado señalando, de lógica elemental, no debieron pasar a manos del presidente, porque el presidente no tiene por qué revisar el código de pe a pa para ver si está bien. Primero, porque el presidente no es abogado. Segundo, el presidente tiene un equipo para eso y hay una cosa que se llama consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que por ahí debe filtrarse todo lo que tenga que ver con el ordenamiento, que va a ser el ordenamiento legal, que va a ser modificado o como fuere por alguna acción presidencial, ya sea una promulgación de una ley, ya sea un decreto. Y usted ve que ha habido decretos que también han sido cuestionados durante la dirección del doctor Antoliano Peralta al frente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. La Asociación de Abogados o Colegio de Abogados está incorporado, ¿verdad que sí? Sí, el Colegio de Abogados. Todo órgano incorporado se convierte automáticamente en asesor del gobierno. Automáticamente por ley. Entonces yo pregunto, miren la situación. Si el consultor jurídico, los asesores o quienes sean, no advirtieron eso, se le pega al presidente la responsabilidad
de aprobar una ley con toda esa falta, porque es que el presidente es el que aprueba, cuando lo correcto era los asesores decir, señor presidente, fíjese una cosa, esto se ha aprobado de esa manera, pero aquí hay elementos que ya han sido observados por amplios sectores y que realmente vulneran el principio de derecho o los derechos ciudadanos, particulares o lo que sea en ese particular. Lo ideal sería, señor presidente, salvo su elevada decisión, es que se le dice, que esto se redacte de otra manera. Eso es lo que hacen los que ayudan a los presidentes, es lo que ganan dinero para ayudar al presidente y al país en términos jurídicos. Pregunto, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Por qué? Porque aunque usted no crea, usted deja la duda en un segmento de la población de que usted hizo eso y el presidente le dio para adelante, ¿verdad que sí? Porque si usted estaba ahí para hacer la observación y no se observó y cambió nada, usted está permitiendo que el dedo apunte a lo mejor a una persona que ha confiado en todos ustedes y los legisladores, ¿verdad que sí? Bueno, fíjense cómo salen los creativos también. A raíz de los cacerolazos, se está usando una metodología moderna ahora. Porque mucha gente dice, bueno, pero ya la olla mía o la cacerola mía es nueva. Sí. No la voy a dañar dándole con una cuchara, dándole con una... Y ahora se están utilizando grabaciones. Eso te iba yo a decir, de cacerolazo. De cacerolazo. Con una bocina grande en un techo. Una bocina se saca en el balcón, se pone una grabación mientras la familia está haciendo otra cosa. Está sonando el cacerolazo, en la bocina, y como tú lo oyes a distancia, tú no sabes si es la cacerola o la paila o el sartén que está sonando, es una grabación. O sea, el dominicano es súper creativo. Para los que no conocen ese mundo, cuando trabajaba en ediciones y cosas de esas y haciendo comerciales, hay servicios que tú los contratas. Por ejemplo, nosotros teníamos un banco con todos los sonidos que habían. Lo compramos, Atahualpa. Ahí hay todos los sonidos que tú te imaginas. Esos sonidos de las películas donde un carro rechina cuando dobla, eso es montado. Quiere decir que agarrar sonido de cacerolazo no es difícil. Pues mire, pues ahora ya no hay cacerola que se abollen, ¿verdad? Porque que tú te abollas la cacerola. Sí, pero ya te la... Y los popis tienen una cacerola de acero quirúrgico, que es carísima, tú ves. Un sartén te cuesta 45 mil pesos. ¿Cómo? De acero quirúrgico, la que usan los popis de verdad. Debe venir con el huevo incluido, frito, y el chicharrón de pollo también. A mí me hicieron una oferta, una amiga de uno de los nietos, que decidió vender eso por una olla y un sartén, 65 mil pesos. Ahora, ya tú sabes que para toda la vida, pero esa no coge cacerolazo, no. Hasta ahí no llegan los popis. Señores, tenemos que seguir avanzando. Mire, la situación de Venezuela, qué pena uno sumarse a contar muertos. A mí me gustaría la contabilidad de los que rescataron vivos, que hay muchos casos. Le decía ayer del caso de la familia, de la señora y sus 3 hijos que rescataron vivas 12 días después, o el caso de un hombre que los rescataron 10 días después, y así muchos más, y quizás todavía aparezcan más, ojalá. Pero los que han fallecido al cierre del día de ayer, 3.685 y contando. Qué pena uno saber, pero la naturaleza es así. Uno recuerda el terremoto, no porque uno lo vivió, sino que ocurrió en Chile, que es el lugar donde ha habido un terremoto más terrible. Que los sismógrafos de la época no registraron la verdadera magnitud, eso se calculó tiempos después, porque los sismógrafos llegaban a 8.5 y ese fue de 9 puntos y pico, el de Chile, donde Valdivia, una comunidad, en el movimiento de las capas tectónicas quedó por debajo del nivel del agua y se inundó. Y se produjo una fisura de mucho más de 1.000 kilómetros de largo y el tsunami desde Sudamérica llegó a Japón. Eso va a seguir pasando hoy, mañana, pasado. Nosotros aquí en la República Dominicana hemos tenido situaciones en pequeño
como el caso de Matancita, Atahualpa, tú te referías a eso ayer, y nosotros tenemos la particularidad, la República Dominicana, de que no somos parte de una de esas dos capas, de la del norte y de la del sur. Si estamos más en la del sur, aunque la capa del norte se divide por la cordillera septentrional, por lo tanto Puerto Plata es verdad que queda en la capa del norte, aunque eso es un relajo de los dominicanos, que el puertoplateño es norteamericano, pero eso es un relajo, pero tectónicamente sí. ¿Qué pasa con la República Dominicana? Que es una mini capa atrapada entre tres capas, ¿verdad? Entre esa capa de arriba, la trinchera de Caimán y otra más. Y esta es una pequeña capa flotando y moviéndose entre tres grandes capas y segmentos de capas que se han roto a lo largo del movimiento tectónico. Lo cual indica, para unos, esa condición de movilidad, por un lado, nos ayuda. Pero hay otros que dicen que esa situación hace que nosotros tengamos una especie de espada de Damocles sobre nosotros, porque o vamos a ser víctimas del movimiento de una de las capas hacia el norte o hacia el sur de la República Dominicana. Pero además, y como ustedes lo ven ahí, entre República Dominicana y Puerto Rico, sobre todo al sur de las dos islas, hay una fosa como de 8 kilómetros de profundidad. Y nosotros estamos, más Puerto Rico que nosotros, en el borde de eso. Y esa profundidad es por la diferencia de las capas. Entonces, quiere decir que nosotros, dos cosas. Estamos en peligro, pero nosotros nos debemos justamente la existencia de todas estas islas al movimiento de esas capas. Y el movimiento de esas capas generaron las cordilleras. Y siendo una pequeña isla, tenemos dos grandes cordilleras y dos cordilleras menores más. Y eso genera una cantidad de ríos que no tiene pedazo de tierra alguno tan pequeño como nosotros. Y esos ríos nos dan vida, para que ustedes vean que lo que es una amenaza también nos ha dado la vida. Pero debemos estar atentos. Santiago empieza a crecer de manera vertical. Qué bueno, porque así no se siguen dañando tierras fértiles, aunque se siguen construyendo, porque no hay un marco de uso de las tierras. Aquí usted hace con la tierra lo que quiera, aunque sea un vertisol, una de las mejores tierras del mundo, pero usted hizo una urbanización que se llama don qué sé yo quién. Pero el crecimiento vertical es lógico. El tema es, siendo Santiago un área que no tiene tanta roca de sustento, sino una arcilla que tiende a ser expansiva, aunque la ingeniería tiene soluciones para eso, hay que tomar en cuenta esa condición geológica de nosotros, hasta qué punto debemos subir, o es que se están construyendo, y yo creo que sí, con los conceptos de ingeniería y edificaciones sismo resistentes, de acuerdo a las normas internacionales de la construcción, porque hay muchos países en el mundo donde hay edificios todavía mucho más altos que nosotros. ¿Qué condición de suelo tienen? Bueno, ¿qué es lo que pasa con Santiago? Bueno, que hay una capa de arcilla, pero si usted logra fijar lo más profundo hasta encontrar una capa madre más fuerte, como está pasando con el monorriel, que ha seguido la construcción y ve cómo una máquina piloteadora hace un hoyo del hondo de un poste de luz y ahí, bueno, una estructura de varilla y concreto y cosas, y después de eso los amarra, y después de eso es que está la base de las columnas que soportan el monorriel. Eso se debe justamente a que se está haciendo lo correcto, lo cual indica que encarece un poco más o mucho más una construcción alta en Santiago, pero da determinada garantía. Pero ya estamos viendo Atahualpa, edificios con una altura que yo no sé, que uno confía en que todo eso está bien cubierto, pero nunca sobra llamar la atención, porque después de lo del YEC-C, a uno le ha quedado como la duda de qué tantos edificios pueden ser realmente sismos resistentes y cuáles no. Bueno, miren señores, en el día de ayer, la República Dominicana
se abstuvo en la votación que se hizo en la Organización de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Cuba presentó una solicitud de debate urgente para tratar el tema del bloqueo de Estados Unidos en la actual circunstancia que vive Cuba. Esto es diferente a la resolución de la ONU aprobada año por año que reclama el cese del bloqueo norteamericano a esta isla de la mayor de las Antillas. Digo que es diferente para no se vaya a confundir esa resolución que casi todos, que todos los años se aprueba solicitándole a Estados Unidos que levante el bloqueo. Eso tiene años, con una mayoría aplastante donde la mayoría de las veces los que votan en contra son Estados Unidos, Israel y quizás otro o dos países más. En las últimas votaciones en contra se ha sumado Argentina. Ayer hubo 136 votos a favor para que dentro de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se abra el espacio de discusión con la participación de todos los países miembros de la ONU sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, las consecuencias que atañen a Cuba en la situación actual. 136 países a favor de la decisión de que sí se abra el espacio de discusión. Hubo 9 países en contra, dentro de los cuales está Estados Unidos, por supuesto, está Argentina, está Israel, y hubo 32 abstenciones. Dentro de esas 32 abstenciones está el voto de la República Dominicana, que no se sumó al voto en contra de Estados Unidos y de Israel y de Argentina y de otros 6 países más, pero se abstuvo de votar. ¿Cómo que se abstuvo de votar? A veces no entiendo, o quiero no entender, hasta dónde puede llegar el compromiso de República Dominicana o del gobierno del presidente Luis Abinader con la administración de Donald Trump. Porque lo que se aprobó fue abrir el espacio para discutir el tema. Exacto. No es si estamos en contra o a favor de Cuba. No es si estamos a favor, si estamos en contra, ni de Cuba, ni de Estados Unidos, si respaldamos, no. Es el espacio y de ahí entonces se podría tomar una resolución que estaría encaminada a decir, no, pero es que el bloqueo no tiene ahora mismo nada que ver con la situación que está atravesando Cuba. Cuba ha alegado que este bloqueo ha agravado su situación económica, que Estados Unidos está obstaculizando la ayuda humanitaria en un escenario como el que está atravesando Cuba, que antes de ayer tuvo un apagón general, el colapso total de su sistema energético. Pero también que está bloqueando la cooperación internacional para la isla. Eso es lo que se va a discutir. Es un espacio, llámele de diálogo, llámele de presentaciones de cada país. Cada país tendrá la oportunidad de fijar su posición en ese sentido y al final los países van a determinar, van a votar una resolución que va a salir del marco de esas decisiones. Y en esa decisión ¿Por qué República Dominicana no vota a favor de ese espacio? Siendo nosotros un referente supuestamente democrático. No, y un país hermano. Y un país con el que nos unen lazos históricos. Desde que un dominicano es considerado padre de la patria cubana junto a Martí, que es el generalísimo Máximo Gómez, hasta los lazos desde antes de llegar, desde la llegada de Colón aquí a la isla de Santo Domingo. ¿Por qué mostrar
ese grado de genuflexión para no molestar al tío Sam. Pero es que no hay molestia. Lo que usted no está votando por una resolución a favor o en contra, o una resolución en contra de la posición de Estados Unidos, porque no hay resolución, hay un espacio para discutir, para plantear, para analizar hasta dónde el embargo que tiene Estados Unidos contra Cuba en estos momentos que lo mantiene, está afectando lo que podría ser la llegada de ayuda humanitaria, la llegada de cualquier cosa. Además de ilegal, es inhumano. Es un tema de humanidad. Y nosotros estamos de espalda a decidir que no se abuse. Miren. Óigame, pero ¿qué tanto a la derecha es que vamos a girar? No es esto, yo creo que no es un tema ni siquiera de giro a la derecha. Pero ven acá, Tabarco. Es más que todo un tema de... ¿Y de qué? De genuflexión, porque, miren, cuando usted dicen que los partidos políticos patean a los que son generalmente fieles a esas organizaciones y buscan siempre al contrario para conquistar. Cuando usted es un incondicional, a usted le patean el trasero. Porque, ese es de lo mío. Con ese no hay problema. Y ese es el último que recibe cualquier tipo de ayuda. Y prueba de ello es que nosotros, ¿qué hemos recibido de Estados Unidos en los últimos tiempos? Vamos a poner en los últimos 2 años que va a cumplir Donald Trump, que es donde más se ha mostrado la sintonía de la política exterior de República Dominicana con la política exterior de Donald Trump. Y la posición de Estados Unidos en el escenario internacional, donde nosotros nos hemos sumado hasta declarar grupos terroristas a organizaciones porque Estados Unidos lo declaró grupo terrorista. Exacto. Entonces, esa muestra de incondicionalidad, primero, no va en sintonía con lo que nosotros somos como dominicanos. Pero, que hemos sido víctimas 2 veces de invasión norteamericana. Pero vamos a olvidarnos, no nos olvidemos de eso, pero vamos a ponerlo en una parte. ¿Cuál es la idea? Que todo lo que plantea Estados Unidos, nosotros aquí en esta media isla, en esta 3/4 de isla, vamos a decir usted y sí señor. Yes, man. Yes, Mr. Presidente. Como usted diga. Como usted diga, así mismo es, señor. Y si quiere más, pida. Entonces, ¿cuál es el valor? No. Y más cuando es algo que no tiene que ver con una resolución, porque el final es que usted va, si usted quiere fijar posición, por lo menos guarde la forma. Bueno, vamos al debate, porque esa es la muestra de República Dominicana. Nosotros estamos sindicados como un referente democrático y lo somos. Nosotros no tenemos un accidente que haya interrumpido el proceso democrático, el Estado democrático y de derecho desde hace más de 60 años. No lo hemos tenido. Pasando por crisis como la del año 1994, pasando por crisis como la de 1978, pasando por crisis como la del año 2020, cuando se suspenden unas elecciones y el pueblo se fue a su casa o a la esquina. No pasó nada. No pasó absolutamente nada con un proceso de elecciones ya comenzado, 2 horas o 3 horas de comenzado, y que se le suspende al ciudadano ese ejercicio. Y le buscamos una solución. Le buscamos una solución. Entonces, ¿cuál es la idea? No comprendo y por supuesto no comparto esta posición de la República Dominicana. Primero, porque entiendo que es una irresponsabilidad, para hablar claro. Segundo, porque usted no está votando a favor o en contra de una resolución, sino que está diciendo... O sea, ni siquiera del fondo. No, lo que usted está votando es por abrir el espacio. Aquí que hablamos tanto de diálogo, de consenso y de cosas, a nivel internacional no estamos dando esa imagen. O sea, no le veo justificación, para concluir, no le veo justificación. 136 países,
175 países presentes, 136 votan a favor de abrir el espacio de discusión. 9 votan en contra y 36, dentro de los cuales está la República Dominicana, se abstienen de votar. Ni sí ni no. No me interesa, o sea, yo me abstengo de eso. O sea, hagan no, ustedes, verdad, no es que no se abstienen. Hagan ustedes. Es para no parecer que no están apoyando de manera incondicional a Trump. Señores, miren, óyeme, cuando así, aquí, lo que pasa es que hay detalles quizás sean muy técnicos o no usuales del público, que la gente no entiende. Cuando aquí le cedimos a la voluntad omnímoda de ese señor que gobierna los Estados Unidos, no del pueblo de Estados Unidos, no estamos hablando de Estados Unidos, del que lo gobierna, de ese. Cederle a un aeropuerto civil. La República Dominicana, para que los que no lo saben, violó una regla del órgano que rige la aviación civil en el mundo. Los aeropuertos civiles no son parte de una guerra. Es más, las guerras de esta época tienen hasta reglas, aunque Trump las viola. Y es que las guerras nada más pueden ser entre enclaves de objetivos militares, no civiles. No civiles. Pero desde el mismo momento que desde un aeropuerto civil salen aeronaves militares para atacar o para operaciones militares. Militares en perjuicio de otro país. Usted colocó al país primero y a ese aeropuerto como objetivo militar y pudo en algún momento una respuesta disparar contra un aeropuerto donde habían 7, 8, 9 o 10 aviones, varios de ellos repletos de gente que se iban o repletos de gente que acababan de llegar, porque usted se dio a una petición que yo quiero que me diga alguien en este país. ¿Qué día es que Estados Unidos no cede un aeropuerto, aunque sea para que aterrice una avionetica, que no sea bajo todos los requisitos habidos y por haber? Y eso es en lo civil. Ahora, pida en lo militar algo de Estados Unidos. Pídalo. Finalmente. Óyeme, pero mira, ya eso, Atahualpa, ya eso rebosa la copa de la genuflexión. No podemos llegar ahí. Finalmente se aprobó la propuesta de Cuba en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se va a abrir el espacio. Claro. República Dominicana va a estar ahí. No debe ir. Me imagino que no va a participar en el debate, porque dijo, resuelvan ustedes, yo me abstengo. Si la República va a participar, va con el no en los bolsillos de ahora. No, el no en los bolsillos sería cuando venga la resolución. No, pero mientras tanto, si usted se abstuvo, lo lógico es que usted no entre al debate. No. Entonces, por vergüenza. Se está debatiendo la situación de un vecino con lazos históricos con nuestro país, y usted no va a participar, se va a abstener. Coño, no. No, pero ven acá. No. Ven acá. Por Dios, no. Finalmente, por mi parte cierro ahí. Yo sé que tenemos que ir a publicidad, pero quiero hacer un comentarito, poeta. Pero de ese mismo. No. No, yo lo que quiero agregarle es la pobre posición que debe tener en este momento el señor canciller, que ha hecho un buen trabajo. Sí. Que ha hecho un buen trabajo. Pero que todos recordamos cuál era su posición con relación a los derechos del mundo entero. Una actitud muy, digamos, muy de avanzada. Aunque usted la comparta o no, pero era así. Que ahora tiene que ser el portador de una decisión tan genuflexa y tan inexplicable para la historia de un país que como el nuestro fue tantas veces invadida y tantas veces sometida, incluyendo por ese país, no por el pueblo de Estados Unidos, por los que han gobernado Estados Unidos. Bueno, vamos a publicidad primero, y cuando regresemos yo quiero hablar de los políticos dominicanos y por qué hoy se está hablando de la posibilidad de que aparezca un outsider en el ejercicio político de la República Dominicana y por qué se puede dar eso. Venimos después de los comerciales.
Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto, nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía.
y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Señores, en las últimas horas pasó algo que yo no sé cómo va a ocurrir. Trump ordenó bombardear una isla en Irán, la isla de Kerch. Esa isla, esa es una de las vías por donde va el 80% del petróleo que llega a China. Trump lo hizo porque Irán disparó de manera preventiva contra 5 buques que iban a pasar por el estrecho de Hormuz por decisión de Donald Trump.
con esa decisión de Donald Trump rompió un protocolo. Ya Irán y Estados Unidos habían hecho un acuerdo, una ruta de entendimiento, que era el protocolo de entendimiento. ¿Qué decía el protocolo? Que el estrecho de Hormuz estaba cerrado durante 60 días, pero que en ese periodo se iba a ir abriendo por etapas, ¿verdad? Bueno, pues antes de que llegara la primera etapa, Trump decidió que 5 buses tenían que pasar por ahí, que no era así. Y los iraníes... que están envalentonados. Le dispararon preventivamente a los buques, o sea, le picaron bastante cerca. Y Trump, como respuesta, a donde dispara es a la vía de China suplirse, tradicionalmente. Bien, se rompe el protocolo, ¿verdad? Usted ataca a un enemigo que se lo está tragando en el mundo comercial hace tiempo y que no ha querido participar, porque usted se imagina si a China se le ocurre responder a Estados Unidos con el tipo de armamento y tecnología que tiene China, que aunque históricamente, después de que ambos países hicieron la revolución, o sea, Rusia y China, se enemistaron, pero que ahora están juntos. Rusia y China juntos en esa zona, ¿qué usted cree que va a pasar? Y si se ya ha llegado después de muchas luchas a un entendimiento con un país a quien Trump le mató al líder religioso, y está el hijo ahora, pero que Trump no ha conseguido nada, y parece ser que Trump se siente molesto porque el mundo entero está diciendo, bueno, hasta los israelíes han dicho que Trump perdió la guerra con Irán. Sea así o no sea así, porque hay veces que es una guerra verbal, tú ves. ¿Por qué no seguir avanzando en el protocolo de entendimiento para ponerle fin a esa bendita guerra? Todas las guerras son malas, no importa quién las haga. Bueno. Entonces, manos que dan, esperan. China no necesariamente responde de la misma manera. Los chinos tienen una bendita tranquilidad sospechosa, pero te van tomando medidas que te arrodillan. Y ellos tienen con qué arrodillar a Estados Unidos. Entonces, yo no sé si en Estados Unidos hay alguien que pueda decirle a Donald Trump. Hasta Obama, un expresidente, cuando en Estados Unidos los expresidentes no se refieren al presidente, ha tenido que referirse. Es verdad que Trump lo menos que hizo fue poner a Trump y a su esposa con inteligencia artificial como dos monos, pues son negros, de color, como uno dice. Entonces, y Trump, que acaba de ser condenado por difamación e injuria de una mujer que dice que él la violó y que lo tiene sometido, que la Corte Suprema le ha dicho a Trump no se puede modificar la adquisición de la nacionalidad por nacimiento, pero ayer volvió a exigirle a los legisladores que cambien eso. Entonces, tenemos un hombre de 80 años con una forma de actuar que ya no se corresponde con una gente en sus cabales. Aunque Trump ha sido así toda la vida, desde joven, ¿verdad? No podemos atribuirle senectud. Pero el mundo entero hemos tenido que pagar, hasta aquí en la República Dominicana, que no le damos un pellizco a nadie, tenemos que pagar una medida económica o un conjunto de medidas que ha tomado el gobierno apuntalado por el alza del petróleo. El petróleo bajó, el gobierno redujo un poco, pero es verdad que todavía existe la expectativa de que las cosas vuelvan a subir o que las... Bueno, hoy el precio del barril de petróleo subió a 75, comenzó en $75, ayer cerró en 68. Exacto, cortesía de Donald Trump. Por eso que pasó ayer, y ya el petróleo subió a un 4%, $75 el barril. Miren, señores, al cierre ya de esta mañana boreal. Desde hace tiempo hemos hablado del ejercicio político clientelista o clientelar en la República Dominicana, donde se prioriza hasta desde el ejercicio del gobierno del Estado
a gente que no trabaja, las famosas botellas. Hacen bulla gente que no aporta nada al Estado, no hay una focalización real de subsidios para la gente que ciertamente lo necesita. Y vemos cómo el Estado mantiene una cantidad de programas de asistencia sin depuración. El ministro de Economía y Hacienda, a raíz de presentar la ley anticrisis, hablaba de que se estaba realizando una depuración en los distintos programas de asistencia social y que esto podría generar un ahorro para el Estado de cerca de 10.000 millones de pesos. Si es así, entonces estamos botando 10.000 millones de pesos en gente que no lo necesita. Cuando se habla de que salga una figura nueva en el escenario político, que aparezca un fenómeno que hasta hace un tiempo uno lo veía lejano y decíamos, bueno, la República Dominicana es el único país de Centroamérica y el Caribe que ha estado libre de ese fenómeno del famoso outsider. O sea, el que no está dentro del sistema de partido político, que crea un movimiento, la gente harta de los políticos tradicionales vuelca su simpatía hacia esa persona que muchas veces ha terminado dañando más que lo que ha arreglado, porque llega con un concepto mesiánico y que yo soy el que va a resolver este problema. La base de todo esto, los políticos se olvidaron de la gente que trabaja. Nosotros hemos dicho en otras oportunidades que la mejor manera de hacer política de un presidente es haciendo un buen gobierno para la gente que trabaja realmente. Que eso se refleja, la gente que produce se refleja en todo el país. No es que nos olvidemos, no es que no asistamos a gente que no lo necesita, porque el que tiene más puede dar más. Pero si usted lo que hace es apretar, como si fuera un sistema comunista, apretar el que tiene, porque hay que repartir entre todos, terminamos repartiendo miseria, como ha pasado en Cuba, como pasó en otros proyectos socialistas, que la idea del comunismo nos encandiló a todos en los años 60, 70, todavía en los 80, y vimos cómo ese sistema se fue degradando, pero no por la misma concepción comunista, sino por cómo lo hicieron y que se convirtieron en dictadores los que llegaron al poder para quitar dictadores. Porque usted tiene, citamos el caso de Cuba, pero citemos el caso de China, partido único, comunista, pero un comunismo con capitalismo abierto. Sí. Donde hay millonarios, multimillonarios, supermillonarios, hay empresas privadas, hay de todo. Y reducción real de la pobreza. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que ese gobierno de partido único comunista lo que hace es toda esa riqueza que genera ese sistema productivo capitalista, el gobierno del Partido Comunista lo que hace es que distribuye, va creando puentes, carreteras, fábricas, infraestructura, de todo para generar riqueza a la gente que tiene que sacar de la pobreza. Aquí en República Dominicana lo que ha primado es el clientelismo, el asistencialismo para crear lo que se ha conocido siempre como el famoso colchón de votos electorales. Mientras más vagos yo tengo, con una botella, con una asistencia, es tan así que el tema de la tarjeta Solidaridad se constituyó en un punto de discusión en una campaña electoral. Cuando le dijeron que el presidente el candidato en ese momento, Luis Abinader, iba a quitar la tarjeta de Solidaridad, el presidente hoy, cuando era candidato, tuvo que salir a decir, no, es todo lo contrario. En vez de yo quitar la tarjeta Solidaridad, yo la voy a duplicar. O sea, el criterio es seguir desde el Estado sacrificando al que produce para repartirlo con el que no produce. Entonces, esa masa que es la que vota, es la que los políticos han olvidado.
Aparece un outsider que dice, vamos a poner orden aquí, y aquí el que trabaja es que va a ganar. Aquí el que, sin dejar de lado la solidaridad que necesitamos, pero necesitamos que se retorne la política del reconocimiento. Pregúntese usted, ¿desde cuándo usted no ha oído una medida tomada por el gobierno para beneficiar a el pueblo trabajador en sentido general? Ha habido sectores, ha habido subsectores, la policía mejoró en términos salariales, pero ha sido por instituciones o por subsectores, no medida general que faciliten la vida al ciudadano completo, pero al que trabaja también, o sea, sobre todo al que genera riqueza, al que produce. A ese lo que han hecho los gobiernos es exprimirlo, porque es el contribuyente identificado. Y esa distribución de lo que le exprimen al ciudadano que trabaja se convierte en subsidios, se convierte en asistencialismo, politiquería, de todo menos realmente en que esa riqueza genere más riqueza. Entonces ahí viene, finalmente de mi parte, el extraño, el que promete cambiar todo, el que le promete a la gente que ya está harta de lo mismo, de que venga uno y me prometa esto y no lo cumpla, venga el otro con todas las soluciones y promesas del mundo y no lo cumple tampoco. Llega el mago, Merlín, y ese es el que va a resolver todos los problemas y probablemente lo que vamos es a empeorar. Usted dice, pero vamos a estar peor de lo que estamos. Probablemente. Sí, claro que vamos a estar peor. Si no, pregúntenle a Perú con Fujimori. Entonces, que necesitamos un cambio del cambio. Como vi a Esteban Rosario, ella decía, ya uno no puede hablar de que vamos a cambiar todo el funcionariato del gobierno, porque es que los cambios de personas no son las soluciones. El problema es una política de Estado y una voluntad del presidente. Entonces, ahí está el meollo. Los gobiernos se han olvidado de la gente que trabaja, el que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, a producir. Y hay una serie de, cuando uno dice de vagos, que uno dice, ¿por qué no achicamos el Estado? Dentro de todo, aprovechemos esta situación. Porque nos afecta electoralmente, pero estamos a 2 años de las elecciones del año 2028. Tenemos que despedir mañana Boreal y venir en el Café con Leche. Por favor, sí, quédese con nosotros. Volvamos ahorita. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.